Te enseñaron a sobrevivir, no a prosperar. Desde la cuna, fuiste condicionado a seguir la línea, a obedecer reglas que nunca cuestionaste, a trabajar por migajas y a soñar en pequeño, si es que alguna vez te dejaron soñar. Te dijeron que la riqueza era cuestión de suerte, que el éxito era para los elegidos, que el dinero era sucio, que la ambición era arrogancia y que atreverse era peligroso. Te enseñaron a temer la cima y a conformarte con la seguridad de la base. Pero escucha, esa es la mentira que mantiene a miles de millones encadenados en silencio. La verdad brutal es esta: la mayoría nunca se enriquece porque está espiritualmente adormecida. Vive en piloto automático. Reacciona al mundo como un perro entrenado. No lo moldea como un escultor maestro. El cuerpo está vivo, pero la mente está dormida. Y mientras siga dormida, no importa cuánto luches, no importa cuántas horas trabajes, seguirás atrapado en el mismo ciclo. Supervivencia, fatiga, culpa, repetición. La primera prisión es invisible, la mentalidad. La mayoría de las personas se despiertan y dicen, tengo que trabajar. No dicen elijo construir. No dicen yo comando mi realidad. Porque no se ven como creadores. Se ven como piezas, engranajes, partes pequeñas de algo que jamás controlarán. Henry Ford no se veía así. Antes de revolucionar el transporte, revolucionó su propia mente. Ford no solo construyó autos, construyó un nuevo paradigma, el del hombre que decide su propio destino. Creía tan profundamente en su visión que, cuando le dijeron que era imposible crear un motor de 8 cilindros en un solo bloque, simplemente respondió, sigan intentándolo. Y lo intentaron. Meses, años, hasta que lo imposible se volvió norma. Lo que la mayoría llama imposible, un hombre con visión lo llama inevitable. Esa es la diferencia. La mente pobre busca excusas. La mente rica busca razones. La mayoría pregunta, ¿por qué yo? Y espera la aprobación del mundo. Pero los raros, los inusuales, los que se enriquecen, esos dicen, ¿por qué no yo? Y empiezan, sin garantías, sin recursos, porque entendieron una verdad. La mente humana, bien dirigida, es la fuerza más poderosa del universo tangible. Pero esa fuerza exige una llama interna, la creencia. No la creencia fantasiosa de que todo saldrá bien por arte de magia, sino la creencia indomable de que puedes transformarte por completo, si estás dispuesto a pagar el precio. Andrew Carnegie, mentor de Napoleón Hill, dijo una vez que la riqueza es el resultado de la aplicación consciente de leyes invisibles. Leyes mentales, emocionales, espirituales. Leyes que la mayoría ignora, y lo paga caro. ¿De verdad crees que naciste para más? ¿O solo repites eso como un mantra vacío, esperando que ocurra algo mágico? La diferencia entre los que ganan y los que fracasan no está en las circunstancias. Está en la convicción. Está en la disposición de mirar al caos y decir, esto me va a doblar, pero no me va a romper. Porque el mundo no te debe nada. Y el éxito no tiene compasión por nadie. Si quieres romper el ciclo, necesitas ir más allá de la esperanza. Necesitas claridad. La claridad es poder. La claridad es la espada que corta la niebla del miedo. La claridad es saber exactamente dónde estás, hacia dónde vas y qué estás dispuesto a sacrificar para llegar. La mayoría nunca se enriquece porque nunca se detuvo a decidir realmente qué quiere. Vive en la superficie. Quiere dinero, pero no sabe cuánto. Quiere libertad, pero no sabe qué significa eso. Quiere tiempo, pero lo desperdicia cada día con distracciones y vicios que roban el alma. ¿Cómo puedes conquistar lo que no has definido? Thomas Edison no inventó la bombilla por accidente. La visualizó antes de que existiera. Cerraba los ojos y veía un mundo iluminado por una idea. Falló más de 1000 veces, y cada intento era un paso hacia la victoria. Porque tenía una visión, no un deseo frágil. Una visión concreta, poderosa, que inflamaba su sangre. ¿Y tú? ¿Tienes una visión, o solo un deseo que desaparece al primer signo de incomodidad? Propósito no es una palabra bonita para usar en una biografía de redes sociales. El propósito es el combustible que transforma el dolor en dirección. Es el fuego que te hace levantarte a las 4 de la mañana cuando todo dentro de ti pide rendirse. Es lo que separa a los que se quejan de los que construyen, a los que sueñan de los que realizan. Disney lo perdió todo, fue traicionado, se declaró en bancarrota, pero su propósito no murió. Él decía, si puedes soñarlo, puedes hacerlo. No era optimismo barato. Era la convicción de alguien que sangró por sus propios ideales. ¿Estás dispuesto a sangrar por los tuyos? La mayoría no lo está. La mayoría quiere atajos. Quiere el camino fácil. Quiere resultados sin esfuerzo. Quiere cosecha sin siembra. Pero la vida no respeta a quien no respeta el proceso. Disciplina. La palabra que hace temblar a la mayoría. Porque la disciplina exige decir no a lo cómodo. Y la comodidad es el veneno más grande disfrazado de recompensa. Quien se enriquece entiende que la disciplina es libertad. Es el arte de obligarse a actuar sin motivación. Es construir aún con dudas. Es insistir aún con miedo. Es silenciar la voz débil de la mente y obedecer la voz firme del propósito. La mayoría no actúa. Espera sentirse lista. Pero los grandes, los verdaderamente grandes, actúan primero y construyen la confianza en el camino. Entienden que la acción es el remedio contra el miedo. Que el movimiento genera claridad.
y que nada cambia hasta que algo se mueve. Einstein decía, nada sucede hasta que algo se mueve. No es una metáfora, es una ley. ¿Quieres cambiar tu vida? Muévete. No mañana, ahora, porque cada segundo que esperas, alimentas la parálisis. Estás fortaleciendo a la versión de ti que morirá arrepentida. ¿Quieres saber por qué la mayoría nunca se enriquece? Porque no está dispuesta a ser implacable con sus propios estándares. La verdad es simple y cruel. La mayoría ama más sus hábitos que la idea de cambiar de vida. Abraza lo viejo por miedo a lo nuevo. Se aferra a la mediocridad porque es familiar, cómoda, predecible. Cambia el potencial por la rutina. Y cuando el tiempo pasa, y siempre pasa, mira hacia atrás y se da cuenta de que nunca vivió. Solo existió. Puede ser esa mayoría, o puede ser la excepción, pero jamás serás ambos. ¿Quieres riqueza? Entonces mata las excusas. La mayoría vive protegida por un ejército de excusas bien entrenadas. No nací rico, nadie me ayuda, es demasiado difícil, ya lo intenté antes. Escucha, ninguno de esos argumentos cambia tu realidad. Ni un centavo entra a tu cuenta por tener una buena justificación. La vida no paga a las víctimas, solo a los líderes. Líderes de sí mismos, de su propia historia. Debes entender que la verdadera guerra nunca fue externa. Siempre fue interna. Eres tú contra ti. Es la batalla diaria entre tu versión débil, perezosa y temerosa, y esa versión grandiosa que sabes que existe, pero aún no te has permitido ser. Y no, eso no sucede por casualidad. Esa transformación exige sacrificio. Exige que abandones tu vieja identidad, el ego frágil, la mente limitada. Exige que enfrentes el espejo con una honestidad brutal y te preguntes, ¿realmente estoy haciendo todo lo que puedo, o solo estoy fingiendo esfuerzo? Porque hay una diferencia enorme entre estar ocupado y ser productivo, entre querer y estar comprometido. La mayoría confunde movimiento con progreso. Corre todo el día, apaga incendios, responde mensajes, trabaja sin parar, pero no avanza. ¿Por qué? Porque no tiene dirección. Porque aún vive guiada por la urgencia de los demás, y no por su misión interna. Porque cambió propósito por tareas. No fuiste hecho para ser una máquina de ejecución. Fuiste hecho para ser una fuerza creadora. Y cuando despiertas a eso, empiezas a actuar con intención. Empiezas a elegir con sabiduría. Y todo cambia. Pero no creas que será fácil. Cuanto más te acercas a tu grandeza, más fuerte será la resistencia. Más críticas enfrentarás. Más rechazo. Más soledad. Porque el camino hacia la verdadera riqueza, esa que comienza en el alma y desborda hacia el bolsillo, es estrecho, es solitario, es despiadado con los débiles de espíritu. Pero es en ese desierto donde te descubres. ¿Recuerdas a Lincoln? Un hombre que perdió 8 elecciones, quebró 2 veces, tuvo un colapso nervioso, y aún así se convirtió en uno de los líderes más grandes de la historia. ¿Por qué? Porque no se rindió. Porque entendió que el fracaso no es el fin. Es el forjador. Es el fuego que quema lo falso y revela lo puro. La mayoría evita el fracaso como si fuera una sentencia. Los raros lo abrazan como a un maestro. ¿Quieres enriquecerte? Entonces deja de huir del dolor. Úsalo. Transforma cada caída en impulso. Cada crítica en combustible. Cada obstáculo en entrenamiento. Porque cada dificultad lleva dentro de sí la semilla de un beneficio equivalente o mayor. Gil escribió eso. Y quien lo vivió, lo confirmó. ¿Estás dispuesto a soportar la presión necesaria para crecer? Porque crecer duele. Crecer hiere el ego. Crecer aísla. Crecer destruye lo que eras para dar espacio a lo que puedes ser. Pero ese es el dolor más sagrado que existe, el dolor de la transformación. La mayoría prefiere el dolor de la estancación, el dolor de la frustración, el dolor de despertar día tras día con la sensación de que podría ser más, hacer más, vivir más, pero eligió el camino fácil, el camino que todos siguen, el camino ancho de la mayoría. ¿Quieres saber el mayor error de quienes nunca se enriquecen? Piensan que necesitan saberlo todo antes de comenzar, que necesitan tener certeza, confianza, capital, tiempo. Pero eso es una trampa. La verdad es que solo conquistas claridad cuando te mueves. Solo conquistas confianza cuando actúas. Solo atraes recursos cuando creas valor. Nunca estarás listo. Pero puedes comenzar igual. ¿Crees que Steve Jobs sabía exactamente cómo construir un imperio cuando empezó en un garaje? ¿Crees que Elon Musk tenía garantías? ¿Que Oprah tuvo el camino libre? ¿Que Mandela tuvo tregua? Ninguno de ellos la tuvo. Pero todos tenían algo que la mayoría jamás desarrolla. Obsesión con la visión. Obsesionados no en el sentido enfermizo, sino en el sentido sagrado. Obsesionados al nivel de sacrificar el placer temporal por el legado eterno. Obsesionados al punto de seguir incluso cuando todo dice detente. Y eso es lo que la mayoría jamás entiende. La riqueza no es una fórmula. Es una postura. Es una convicción. Es una negativa categórica a vivir una vida común. ¿Estás esperando que alguien te valide? ¿Estás esperando el momento ideal? ¿Estás esperando sentir coraje? Entonces ya perdiste. Porque los que vencen no esperan permiso. Crean el camino. Tropiezan. Caen. Se levantan y continúan. Y cuanto más caen, más aprenden. Cuanto más aprenden, más crecen. Y cuanto más crecen, más sirven. Porque sí, enriquecerse de verdad es servir. Es resolver problemas.
Es aportar valor real. Es impactar. La mayoría nunca se enriquece porque solo piensa en sí misma. Pero la prosperidad es una consecuencia directa de la utilidad. Cuanto más útil eres para el mundo, más responde el mundo con abundancia. Pero ser útil exige esfuerzo. Exige estudio. Exige reinventarse. Exige salir de la zona donde ya sabes todo y entrar en la arena donde estás constantemente aprendiendo, evolucionando, refinando. ¿Quieres riqueza? Entonces vuélvete raro. Y los raros no se encuentran, se forjan. Los raros son aquellos que entran en el caos con los ojos abiertos. No retroceden ante la confusión, se sumergen en ella, porque saben que es en el caos donde nacen las mayores oportunidades. Donde otros ven crisis, ellos ven terreno fértil. Mientras la mayoría se encoge con miedo al colapso, los raros cavan hondo hasta encontrar el núcleo de la transformación. ¿Quieres triunfar en este mundo? Entonces deja de huir de la complejidad. Domínala. La vida no se simplifica para ti. Tú eres quien necesita volverse lo suficientemente grande para comprenderla. La mayoría se rinde al primer signo de inestabilidad. Pero quienes realmente crecen aprenden a bailar con la inestabilidad. Aprenden a ser agua, fluida, pero imposible de contener. Aprenden a ser viento, invisible, pero imposible de ignorar. Aprenden a ser fuego, peligroso para quien intenta apagar su esencia. La riqueza exige adaptabilidad. Exige que aceptes que el mundo va a cambiar, que las reglas van a cambiar, que el juego nunca será el mismo por mucho tiempo, y que tú necesitas estar siempre en mutación, siempre en reinvención. La mayoría se aferra al pasado, a lo que funcionaba, a lo que era cómodo, pero los verdaderos vencedores matan sus versiones antiguas para dar espacio a lo nuevo. ¿Estás dispuesto a enterrar al tú de ayer? Porque esa es la única manera de nacer al tú que se enriquece. Y aquí entra una de las claves más ignoradas. Asterisco asterisco la gratitud asterisco asterisco. Pero no la gratitud pasiva de quien solo agradece por lo que tiene. Estoy hablando de la gratitud activa. La gratitud que camina de la mano con la ambición. La gratitud que mira todo lo que tienes y dice, es suficiente para comenzar, pero no es suficiente para terminar. La mayoría cree que la gratitud es resignación, que es aceptar todo tal como está. Pero la verdadera gratitud es una plataforma de lanzamiento. Es el reconocimiento del presente con los ojos fijos en el futuro. Es saber que todo lo que te trajo hasta aquí fue necesario, pero no será suficiente para llevarte más allá. La gratitud es humildad en acción. Y la humildad es entender que aún no lo sabes todo. Que siempre habrá otro nivel, otro desafío, otro maestro, otra caída, otro renacimiento. Y hablando de maestros, los que se enriquecen saben que el aprendizaje no es una fase, es una filosofía. La mayoría deja de aprender cuando termina la escuela. Los raros nunca paran. Leen obsesivamente. Estudian comportamientos. Analizan patrones. Observan en silencio mientras el mundo grita distraído. Y por eso, mientras la mayoría consume entretenimiento, ellos consumen sabiduría. Mientras otros duermen, ellos siembran. Mientras otros se burlan, ellos construyen. Napoleón Hill entrevistó a los hombres más ricos de su época. No eran genios. No eran santos. Pero todos tenían una hambre insaciable por conocimiento aplicado. Por sabiduría práctica. Por estrategias mentales. Por comprensión de la naturaleza humana. ¿Quieres enriquecerte? Entonces conviértete en un estudioso de la vida. Estudia tus errores. Estudia tus pensamientos. Estudia tus resultados. Estudia a los grandes. Estúdiate a ti mismo con la misma intensidad con la que observas a los demás. Porque mientras estás distraído con la vida ajena, la tuya se está muriendo de inanición. La mayoría nunca se enriquece porque vive en la superficie. Vive distraída. Vive reaccionando. Pero los que se enriquecen se sumergen. Van al fondo. Confrontan sus sombras. Reescriben sus patrones. Y no se detienen. Nunca se detienen. Porque entendieron que el crecimiento no es un destino. Es un estilo de vida. ¿Estás dispuesto a vivir en crecimiento constante? Porque la verdad es esta. La mayoría está cansada, pero no está comprometida. Se quejan del aburrimiento, pero no actúan con osadía. Sueñan con libertad, pero se levantan tarde, procrastinan, ceden a los vicios, culpan al sistema. El sistema no es perfecto, pero tampoco es invencible. Los que se enriquecen no esperan justicia. Crean ventaja. Crean soluciones. Crean movimiento. Tienen algo que la mayoría ha perdido. Asterisco asterisco hambre asterisco asterisco. Hambre de vida. Hambre de significado. Hambre de impacto. Y no se trata solo de dinero. El dinero es consecuencia. El verdadero premio es la transformación que ocurre dentro de ti cuando decides ir más allá. Cuando decides que ya no serás esclavo de la opinión ajena, del miedo heredado, de la narrativa que te impusieron. La riqueza no es un lugar, es un estado mental. Es cuando miras hacia atrás y reconoces, sangré por esto. Es cuando sientes que venciste a ti mismo, que desobedeciste los límites de tu crianza, que desafiaste las expectativas de quienes nunca creyeron. Y aún así, llegaste. No para presumir, sino para asterisco asterisco inspirar asterisco asterisco. La mayoría quiere estatus, pero los raros quieren significado. Y por eso la vida los recompensa. Porque no construyen solo para sí mismos. Construyen para dejar un rastro, una marca, un legado.
¿Quieres saber por qué la mayoría nunca se enriquece? Porque vive en el corto plazo. Pero los que vencen, piensan en siglos. Piensa en siglos. Esa frase debería estar grabada en la entrada de cada mente que aspira a la grandeza. Pero la mayoría vive como si el mañana estuviera garantizado y el hoy fuera desechable. Quieren resultados en días, retorno en horas, éxito en minutos. Pero el mundo real no funciona a ese ritmo. La naturaleza no acelera su cosecha porque tú estés impaciente. Mira el árbol. Antes de levantar sus ramas hacia el cielo, hunde raíces profundas en la oscuridad de la tierra. Invisible, silencioso, lento, pero necesario. Así también es la riqueza. Antes de brillar, necesitas profundizar. Antes de cosechar, necesitas sembrar en silencio. Invertir en ti mismo cuando nadie te está mirando. Trabajar en tu proyecto cuando todos están durmiendo. Negar el placer inmediato en nombre de la construcción eterna. Y eso exige disciplina. Disciplina no es rigidez. Es lealtad a tu propósito. Es elegir lo que asterisco más quieres asterisco en vez de lo que asterisco quieres ahora asterisco. La mayoría cede a la tentación. Los raros se mantienen en la misión. Disciplina es levantarse incluso sin ganas. Es estudiar incluso sin motivación. Es repetir incluso sin aplausos. Es continuar incluso sin resultados. Porque entiendes que la constancia vence al talento. Que la perseverancia humilla a la suerte. Que el tiempo siempre favorece al obstinado. Mira cualquier imperio. Fue construido ladrillo a ladrillo. No por inspiración esporádica, sino por repetición diaria. Eso es lo que separa a los pocos que se enriquecen de los muchos que solo sueñan. La capacidad de mantener el ritmo cuando el mundo no cree en ti. Cuando la mente sabotea. Cuando el cuerpo pide descanso. Cuando nadie te anima. ¿Quieres vencer? Entonces deja de esperar sentimientos nobles para tomar acciones grandes. Haz lo que debe ser hecho asterisco independientemente asterisco de cómo te sientes. Y aquí habita otra verdad brutal. Asterisco nadie va a venir a salvarte asterisco. Ni el gobierno. Ni la familia. Ni los amigos. Ni un mentor secreto. Puedes recibir ayuda, y es bienvenida. Pero jamás debes depender de ella. Porque mientras esperas que alguien te rescate, la vida sigue pasando. Y el tiempo que pierdes esperando, es el tiempo que los raros usan para crear. Naciste con todo lo que necesitas. Pero necesitas activarlo. La mayoría muere con herramientas enterradas. Con talentos olvidados. Con ideas no ejecutadas. Porque nunca comenzaron. Porque esperaron demasiado. Porque dudaron demasiado. Porque pensaron demasiado y actuaron muy poco. Piensa en esto. ¿Cuántas personas inteligentes conoces que siguen siendo pobres? El conocimiento no aplicado es peso muerto. Los sueños no perseguidos son cicatrices en el alma. El potencial sin acción es cobardía disfrazada de prudencia. No necesitas más tiempo. Necesitas más coraje. Coraje para salir de piloto automático. Para enfrentar a tus propios monstruos. Para desafiar los límites que tú mismo te impusiste. Thomas Edison falló 10.000 veces antes de hacer que la luz se encendiera. 10.000. ¿Y tú te rindes después de 3 intentos? ¿Y todavía te preguntas por qué no te haces rico? ¿Quieres ser recordado o olvidado? Porque todos desean vencer, pero pocos están dispuestos a pagar el precio. La mayoría quiere llegar a la cima, pero huye de la subida. Y la subida es empinada, solitaria, silenciosa, pero es allí, en medio de la escalada, donde encuentras tu verdadero valor. No en las victorias, sino en los dolores. Es el dolor el que revela tu fibra. Es el dolor el que elimina a los débiles. Es el dolor el que demuestra que asterisco aún estás vivo asterisco. Y si estás vivo, entonces aún hay guerra. Y si hay guerra, hay posibilidad de victoria. Pero necesitas posicionarte. Salir del público. Dejar de mirar a los demás ganar. Dejar de aplaudir a los que tuvieron el coraje que tú aún no cultivaste. Y entrar al campo. Sudar. Sangrar. Equivocarte. Pero seguir. ¿Quieres riqueza? Empieza a actuar como alguien que la merece. No con arrogancia, sino con intensidad. Con claridad. Con dirección. Y ahí viene otro punto. Claridad. La mayoría vive perdida porque nunca definió lo que quiere. Quiere ser rico. Quiere vivir bien. Quiere tener libertad. Pero no sabe describir con exactitud qué significa eso. Y el universo no responde a comandos vagos. No conquistas lo que deseas. Conquistas lo que declaras con convicción. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es el destino que juraste alcanzar? Si no lo sabes, estás vagando. Y quien vaga, acepta cualquier destino. Pero quien tiene visión, construye su propio camino. Aunque tenga que abrirlo con las manos, sangrar los pies en la tierra áspera y seguir incluso sin mapa. No naciste para arrastrarte entre las migajas. Naciste para bañarte en la abundancia. Pero necesitas decidir. Y luego, hacer lo que la mayoría nunca hace. Asterisco seguir adelante. Cueste lo que cueste asterisco. Porque al final, vas a mirar atrás y darte cuenta. La línea entre los que se enriquecen y los que no, es delgada. Pero sagrada. Los que se enriquecen no son mejores. Son más dispuestos. Más dispuestos a sufrir. A cambiar. A estudiar. A actuar. A fallar. A persistir. ¿Quieres seguir siendo la mayoría? ¿O estás listo para traicionar a la multitud y unirte a los raros?